Bueno, vamos a grabar. Bueno, compartir. Y ahora vamos a arrancar con la unidad 4. Vamos a minimizarme y vamos ¿Ya a... terminamos la 3? Sí, la 3 habla de las bases de datos relacionales. O sea, nosotros estamos acá. ¿Hasta dónde llegamos? Nosotros llegamos hasta acá. La unidad 3 es como está acá, digamos, la introducción al modelo lógico. Vamos a volver a ver. La idea es que ustedes entiendan que hoy en el mercado tenemos las bases de datos relacionales y que esas bases de datos relacionales lo que buscan es integridad de datos. Se usa mucho en las bases de datos, en las aplicaciones de gestión, las aplicaciones que se usan hoy por hoy en todos los negocios, en todos los rubros, eh, y que utilizan un lenguaje, que es el lenguaje SQL. ¿Sí? Bueno, eso era la unidad 3 como una preintroducción a todo esto. Fíjense, vamos a hacer como un resumen de lo que vimos hasta ahora. Mundo real contiene la información tal cual la percibimos como seres humanos, ¿sí? Es el punto de partida. Ustedes no es que tienen que hacer una base de datos y les van a dar un enunciado como se los doy yo. No. Ustedes van a ir a un lugar, le van a decir, mira, yo quiero un sistema, un sistemita les van a decir. No, no dejen que minimicen lo que van a hacer. Quiero un sistemita que me permita tener los artículos en el stock. Punto. Te van a decir eso. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer un análisis de esos requisitos del mundo real, como haciendo entrevistas, tienen que ir y hablar con el usuario final. Hay una publicación que tengo, yo bueno, en mi emprendimiento, en mi negocio, tengo mi Instagram. Últimamente publico pocas cosas, pero hay uno que habla del punto de vista, un nenito mirando una cosita, como después de última se los paso porque me gusta. Todo depende del punto de vista de donde se miren las cosas, ¿sí? Habla de cuando ustedes van a hacer una entrevista, tienen que hablar con el que va a usar el sistema, no con el que se los va a pagar. Generalmente el que te lo paga es el dueño de la empresa y incluso hasta me ha pasado a mí, porque el dueño de la empresa se cree que las cosas se manejan de una forma y después vos vas al usuario y el usuario te dice, no, mira, esto se maneja así, esto se guarda así, esto se hace así. Bueno, siempre traten de hablar con la persona o las personas o el grupo de personas que van a usar el sistema, ¿sí? Es ahí donde ustedes hacen ese análisis de requisitos en base a una entrevista. em, para luego poder llegar a ese modelo conceptual que hicimos, que hicieron como tarea, ¿sí? Que ya aprendimos a hacer, que es el modelo de entidad-relación, ¿sí? El diseño conceptual representa el modelo de datos de forma independiente del DBMS, que es el DBMS, el sistema administrador de base de datos, que ya vimos el concepto en la unidad 1, ¿sí? ¿Qué se utilizará? O sea, ustedes van a hacer el diseño conceptual, pero todavía no sabemos si lo vamos a implementar en una base de datos orientada a objetos, en una base de datos relacional, en una base de datos jerárquica, en una base de datos no relacional. No lo sabemos, ¿sí? Pero nosotros tenemos nuestro diseño conceptual. Luego, cuando ya tenemos nuestro diseño conceptual y sabemos que lo vamos a implementar en una base de datos relacional, que todavía no sabemos si es MySQL, SQL Server o la que sea, Oracle, por ejemplo, vamos a hacer el diseño lógico. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Representan los datos en un formato más cercano al del ordenador o al de la compu y utiliza el modelo de datos del sistema administrador de base de datos a utilizar. ¿Sí? El modelo relacional, en red, lo que sea. O sea que acá ya sabemos, cuando hacemos el diseño lógico, ya sabemos en qué modelo vamos a usar. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer el relacional. Y esto es la unidad 4. Después tenemos el diseño físico, que bueno, ¿qué base de datos vamos a usar? MySQL, la que sea, ¿sí? Nosotros vamos a usar MySQL. Y después la implementación, lo llevamos, vamos a cargar datos, vamos a producción, lo probamos con el sistema, lo que sea, ¿sí? Nosotros ahora estamos acá, en el diseño lógico. Yo ya doy por sabido el diseño conceptual, ¿sí? O sea, vamos a llevar ese diseño conceptual al diseño lógico. ¿Qué es el DER? O sea, muchas veces van a ver que el DER es el esquema lógico, ¿sí? Yo hablo mucho, yo cuando daba la materia en otros lugares, en el Leibniz, yo hablaba mucho del DER en el diseño lógico, ¿sí? Y acá le decía que era el MER, pero bueno, acá lo tenemos armado de esta forma. No pasa por cómo les lo nombramos. De último, ustedes hablan del diseño conceptual, que es el que vimos hasta ahora, y ahora el diseño lógico o el esquema lógico, ¿sí? Relacional, porque ya sabemos que nos vamos para el lado relacional. Por eso en la unidad 3 tuvimos esa introducción, ¿sí? Bueno, diseño lógico de la base de datos.
Diseño lógico relacional. El objetivo es transformar un esquema conceptual, el esquema entidad-relación, que ya vimos, en un esquema lógico relacional. ¿Sí? Ya vamos a ver las tablas. Es necesario realizar una correspondencia entre estos dos esquemas. Ustedes más adelante, cuando empiecen con esto y cuando ya agarren la mano, digamos, van a arrancar directamente con el esquema lógico, chicos. Yo siempre arranco con el esquema lógico. Hay que hacer un sistema y hagamos el esquema lógico. Punto. ¿Sí? No hacemos el esquema conceptual. Pero hay veces cuando decís, no, prefiero arrancar con el esquema conceptual para verlo desde otro punto de vista, o a lo mejor para analizarlo con tus pares, o analizarlo con alguien que no entiende mucho de DER, bueno, se puede hacer. ¿Sí? Se pretende que el esquema lógico cumpla ciertas características. Primero, normalización de las relaciones. Deben estar en tercera forma. Nosotros vamos a ver hasta tercera forma normal. Hay hasta quinta forma normal, que son más raras, ¿sí? Pero la idea sería que si hacemos un buen esquema conceptual, está todo muy encaminado, no necesitamos analizar ciertas cosas. Se deben definir las claves primarias y ajenas o foráneas de todas las relaciones, que ya lo vimos, y es necesario incluir en el esquema restricciones y reglas de integridad necesarias, ¿sí? Que hay controles que lo podemos hacer a nivel software, pero siempre la idea es que esté a nivel base de datos, ¿sí? Restricciones. Una restricción, ¿qué es? Es una condición de obligado cumplimiento, o sea, que se tiene que cumplir sí o sí, para los datos o por los datos de la base. O sea que los datos de la base de datos deben cumplir con esas condiciones, ¿sí? Existen diferentes tipos de restricciones aplicables a las bases de datos relacionales. ¿Cuáles son? Restricciones existentes solo por el hecho de que la base de datos sea relacional, ¿sí? Que ya vienen de fábrica, por así decirlo. Restricciones que son incorporadas por los usuarios y restricciones que surgen al agregar cláusulas a la relación que genera la integridad referencial, ¿sí? Ya vamos a verlo. Después eso lo vamos a ver cómo se implementa en el lenguaje SQL. Vamos con las que son definidas por el hecho de que si la base de datos se relaciona. Por ejemplo, no puede haber dos tuplas iguales, ¿sí? La base de datos no te lo permite. En realidad, si nosotros no probé MySQL, porque yo uso mucho SQL Server, pero si a la base de datos no le pones un ID que se autogenere, te va a dejar poner valores iguales. Pero si nosotros somos unos buenos administradores de base de datos, el ID se lo tenemos que poner y ahí ya nos aseguramos de que no va a haber dos tuplas iguales, ¿sí? Dos tuplas o filas o registros. El orden de las tuplas no es significativo, ¿sí? No importa si Juan Pérez está antes que Ivana Gravelo, ¿sí? No importa. Después eso se ordena. El orden de los atributos no es significativo, es el orden de las columnas. Y cada atributo solo puede tomar un valor en el dominio en el que esté inscrito. O sea, estas son reglas de las bases de datos relacionales, restricciones, ¿sí? Después las incorporadas por los usuarios. ¿Qué sería? Clave primaria, esa la incorporamos nosotros. Cuando creamos una tabla, el motor no te va a decir, che, créame la clave primaria. No, hace que los atributos marcados como clave primaria no puedan repetir valores, ¿sí? Además, obliga que esos atributos no puedan estar vacíos. Vacíos es que tengan valor nulo. Null. El null es la no existencia de valor, ¿sí? Eso se los repetí 2 o 3 veces ya. Si la clave primaria la forman varios atributos, si la clave primaria no solamente puede estar formado por uno, puede estar formado por más de un atributo, ¿sí? Ninguno de ellos podrá estar vacío, ¿sí? Esa es una que tenemos que incorporar nosotros. Unicidad, que es lo que les decía recién, el famoso unique, impide que los valores de los atributos marcados de esa forma puedan repetirse. Ustedes van a crear una tabla y decir, este tiene que ser unique. Por ejemplo, el DNI no va a ser clave primaria, pero va a ser del tipo unique. ¿Qué significa? Que no puede repetirse. No es clave primaria, pero no puede repetirse. Así que cuando ustedes quieran pongo Ivana Gravelo, DNI tanto, ta, ta, ta. Si quiero repetir a otro con el mismo DNI, la base de datos me va a refutar. Me dice, no, me está registrando un DNI que ya está en esta tabla, en esta columna. ¿Sí? Esta restricción debe indicarse en todas las claves alternativas. ¿Sí? Obligatoriedad es not null. O sea que, por ejemplo, una tabla de clientes, el ID es primary key, la clave primaria, sí o sí es not null. O sea, sí o sí va a haber uno, ¿sí? Nombre. Si nosotros lo especificamos como not null, cuando registremos el nombre del cliente, se tiene que haber un nombre del cliente. Pero lo mejor que pueda aceptar valores null puede ser para, no sé, mail. A lo mejor, bueno, viste que la gente grande por ahí dice que no tiene mail. Bueno, mail, not null, puede que no tenga.
¿sí? No lo pongo como obligatorio, ¿sí? Y cuestiones así. También depende del dominio, ¿sí? Hay campos, si yo te voy a avisar por WhatsApp o si yo te voy a avisar por mail, no sé, tengo un laboratorio de análisis químico, análisis, ¿sí? Análisis. Ahora me sale. eh, un laboratorio, ¿sí? Y yo te tengo que mandar las cosas sí o sí por mail. El campo mail tiene que ser obligatorio, ¿sí? Lo marcan como not null. ¿M? No puede ser null. Prohíbe que el atributo marcado de esa forma no tenga ningún valor. Es decir, impide que pueda contener el valor nulo. O sea, sí o sí me tenés que dejar tu mail. Pero hay situaciones en las cuales el sistema de gestión de stock, a lo mejor en el sistema tienen para cargar el mail, porque quieren mandarle ofertas, no sé, lo que tengan, y el cliente dice, no, no, o sea, no lo tengo o no quiero dártelo o lo que sea, no es obligatorio. En ese caso puede estar marcado como null porque no hace falta ingresarle un valor, ¿sí? Todo depende del dominio sobre el que estemos trabajando. En un sistema, ustedes, buenas prácticas de programación que dice que, o sea, no podemos trabar la operatoria diaria de un negocio con el sistema, o sea, no pidas datos innecesarios, ¿sí? Un sistema de gestión de stock, te das cuenta que es un lugar donde la venta es rápida, ta, ta, ta. ¿Qué tenés que pedir del cliente? Nada, ni siquiera a lo mejor vendes a consumidor final. Registrar solamente la venta, código barra, ta, 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 se registra y guardo. No tenés que pedir tanto dato. Pero a lo mejor en un sistema de laboratorio sí, cada vez que va tenés que corroborar que el mail sea este, que sí o sí, tal número de teléfono, los datos que estén bien, porque ya es otra cosa, ya tenés que mandar a una casilla de correo datos confidenciales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en un sistema de gestión de stock, ustedes no van a pedir, no van a hacer que no van a pedir ya directamente el grupo sanguíneo, por ejemplo, de la persona. ¿Por qué? Porque no me interesa, ¿sí? Sí en un sistema de laboratorio, ¿sí? Esas son cosas que ustedes, como administradores de base de datos, como analistas en sistema, como programadores, tienen que saber diferenciar, ¿sí? Y nunca trabar, porque si no, ya empiezan las quejas de los usuarios del sistema, ¿sí? Integridad referencial, foreign key, eso también, que ahí se arma un poco el lío cuando queremos borrar datos o lo que sea, sirve para indicar una clave externa, que es primaria en una, externa en otra, se relaciona, ¿sí? Esa foreign key es un tip que yo siempre les doy. Si hay un muchos del lado de esa tabla, ahí tiene que haber una foreign key. Si a esa tabla llegan tres flechitas con mucho, en esa tabla hay tres foreign key a otras tablas donde esas foreign key son primary key, ¿sí? Cuando una tabla se marca con integridad referencial, no se podrán introducir valores que no estén incluidos en los campos relacionados en esa, a no ser que se indique que se ponga null, ¿sí? Por ejemplo, si yo, no, ya lo vamos a ver eso, ¿sí? Si esto sucede ante operaciones de borrado y modificado de registros, quedarán filas en la tabla secundaria en la clave externa sin integridad. Y ahí se nos empieza a romper todo, chicos, ¿sí? Pero ya el motor te hace esos controles. Pero hay que tener cuidado cuando lo armemos, ¿sí? Restricciones. Acá habla de las restricciones. Referencial, ¿sí? Este último problema se puede manipular agregando las siguientes cláusulas en la relación que genera la integridad referencial. Acuérdense, integridad referencial, de referencia. Acá está, clave primaria y de equipo. Del lado de muchos, tenemos que tener el ID de equipo como clave foránea. Restricts, cascade, set null, no option. ¿Qué significa? Restrict, esta opción impide eliminar o modificar filas en la tabla referenciada si existen filas con el mismo valor de la clave foránea. O sea, si yo tengo el equipo con ID 1 y en la tabla jugador tengo el ID equipo 1 10 veces, pero yo quiero ir a la tabla equipo y borrar esa fila del equipo 1, me va a decir, no, no, acá hay integridad referencial del tipo restrict. O sea, no podés borrar sin antes ir a la tabla jugador y borrar esas 10 referencias, ¿sí? No te va a dejar, punto. ¿Por qué? Porque si no, la tabla jugador se va a quedar en el campo ID equipo con ID 1 y en equipo no existe más el ID 1, ¿sí? Cascade es cuando nosotros podemos, si borramos o modificamos el valor de una clave primaria en una fila, implica borrar las filas con el mismo valor de la clave foránea modificada. O sea, si yo quiero ir, voy a equipo y pongo delete, borro el equipo con ID 1, lo que va a hacer la base de datos es ir al jugador y borrar todos los jugadores que pertenezcan a ese equipo,
¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de los borrados, chicos, en la base de datos. Yo soy prioritaria a no borrar. Yo a cada tabla de una base de datos le pongo una columna que se llama estado. Si yo la quiero borrar directamente, no ejecuto la cláusula delete, directamente le cambio el estado, ¿sí? Por una cuestión de muchas cuestiones, que después las podemos llegar, podemos estar una hora hablando de eso, ¿sí? Pero por muchas cuestiones yo no doy de baja nada, si yo no permito que se me borren registros en la base de datos. Set null, borrar o modificar el valor de una clave primaria en una fila implica asignar el valor null a las claves foráneas con el mismo valor. O sea, si yo borro el equipo 1, lo que va a hacer la base de datos es ir a la tabla jugador y en ID equipo, en este campito que es foráneo, le va a poner null, ¿sí? Esto no se preocupen que ya lo vamos a ver en las consultas SQL, ¿sí? Son diferentes eh, restricciones, para la redundancia, que se le pueden poner a las tablas. No action, las claves foráneas no se modifican ni se eliminan en las tablas que las contienen. O sea, yo borro equipo 1, en jugador el ID equipo, no pasa nada, queda como está. ¿Sí? Ojo con el no action. ¿Sí? Set default, borrar o modificar una clave primaria en una fila implica asignar el valor por defecto a las claves foráneas con el mismo valor. Miren, esto no está soportado por MySQL. Pero, ¿qué significa? Set default es cuando ustedes crean una tabla en una base de datos, es el valor por defecto que se le puede asignar a las columnas. No sé, por ejemplo, yo manejo mucho fechas de alta. A mí me gusta guardar la fecha de alta de un cliente. Pero a nivel aplicación no, es por una cuestión interna, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? El default, el valor por defecto, cuando se crea un registro de esa tabla, en la parte de fecha de alta, que la base de datos le asigne un valor por defecto, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Si, por ejemplo, yo borro el equipo, a lo mejor el ID equipo de manera predeterminada es 0 cuando se crea. Pero si tiene asignado valor y yo borro el equipo 1, que acá en ID equipo vaya el valor por defecto, que es, por ejemplo, el 0. ¿Sí? Pero son todas cosas que tenemos que nosotros ir poniéndole. Pero como en MySQL no se aplica, como que no lo vamos a poder aplicar a la práctica, pero no importa. Son todas cuestiones que, o sea, nosotros le enseñamos a esto básico, pero después en base de datos pueden hacer un montón de cosas, chicos. ¿Sí? Un montón. Eh, bueno, ¿a qué venimos? Esquemas lógicos relacionales derivados del modelo entidad-relación. O sea, ahora vamos a empezar a meter, ¿sí? Estos esquemas lógicos intentan representar todo lo que los esquemas conceptuales son capaces de representar y adaptarlos a las premisas del modelo relacional, ¿sí? Bueno, acá habla de las patas de gallo, ¿sí? Que nosotros ya las vimos. Recuerden que nosotros lo vimos en el modelo conceptual, que el modelo conceptual en realidad la mayoría de los autores no lo utiliza con estas patitas de gallo, estas cardinalidades. Usan otras, ¿sí? Eh, pero la idea es verlo así para que ustedes cuando lo traigan acá al modelo relacional ya lo sepan manejar. Bueno, estos esquemas, ¿sí? Lógicos reflejan las cardinalidades y restricciones. La notación más habitual de los diagramas suelen representar restricciones con letras. Por ejemplo, clientes préstamos. Un cliente puede pedir muchos préstamos o ninguno, pero este préstamo es de este cliente. ¿Mm? Fíjense, vamos a analizar la tabla clientes. Tenemos un código de cliente, TK, primary key. Primary key. Fíjense, podemos hacer así las tablas. Primary key. No se va a repetir. DNI me dice UK, acá le pone el 1 porque después, eh, como tenemos una primary key, no le pone el 1. Pero por ahí le pone el 1 en la base de datos, no sé, no me acuerdo. UK es unique, o sea, el DNI no se tiene que repetir. ¿Sí? Estas son las restricciones. Coma NN1, NN es not null, o sea que el código cliente es el primary key, es el que me identifica unívocamente el registro. El DNI tiene que ser único, no se tiene que repetir, pero no es clave primaria, no dice PK acá, ¿sí? Es muy único, unique. Y es not null, o sea que el sistema sí o sí me tiene que pedir el DNI del cliente. Sí o sí hay que registrar un DNI, ¿sí? Por eso es not null, unique, porque no se tiene que repetir. ¿Estamos? Nombre, not null, o sea que tiene que haber un nombre. Apellido 1, not null. Apellido 2, not null. O sea que sí o sí hay que pedir DNI, nombre, apellido 1, apellido 2. Dirección no tiene nada. ¿Qué significa? Que puede estar en null. No es necesario pedirle la dirección.
Email unique. Fíjense que el email es otro unique, es otra clave alternativa sería, ¿sí? O sea que sí o sí hay que ingresar una dirección de mail. ¿Estamos? Ustedes cualquier cosa me paran. Préstamos. Ahora vamos para acá. Préstamos. ID tiene que tener, es un primary key. Fecha de préstamo not null. Y tiene que haber una fecha de préstamo, ¿sí? Fecha tope, fecha de entrega, bueno, eso no hace falta que tengan valor. Código del cliente. Fíjense, FK1 es FK porque es foreign key. Este foreign key significa que en otra tabla hay un primary key de ese foreign key. ¿Cuál es? El código cliente acá. Chicos, acá se llaman igual, pero no necesariamente se tienen que llamar igual las columnas, ¿eh? Ténganlo en cuenta. Y not null, sí o sí tiene que tener valor. Y fíjense que acá hay otro foreign key, pero no es de esta tabla. Número de copias, porque seguramente hay otra tabla que se relaciona con préstamo y que tiene una primary key que es foreign key acá. ¿Sí? Alguien escribió, creo. No, nadie. Bueno. ¿Se entiende? Ah, debe de haberse activado porque se conectó algún participante. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Esto está re bien explicadito, de última después le dan una repasada. En este caso, los símbolos PK significan primary key, clave principal, FK es foreign key, clave secundaria o foránea, UK o simplemente U, lo pueden encontrar como U también, es unique o unicidad, no se puede repetir. NN es not null, no nulo, por defecto todos los atributos aceptan nulos, o sea que si no tiene nada es porque es nulo. Va a llegar un momento que a lo mejor, o sea, mi idea es que a nivel base de datos manejemos el lenguaje SQL, porque las bases de datos nos ofrecen también todo lo que es el módulo de diseño. Pero la idea es manejarlo con SQL para que cuando sepamos manejar una base de datos ya sabemos manejar las otras. ¿Sí? Bueno, acá viene la transformación. Fíjense qué bonito esto. Esto está re bien explicado, estas filminas están muy lindas, chicos. Pueden sacarle mucho provecho. Diseño lógico de las bases de datos. ¿Cómo vamos a transformarlo? Fíjense, las entidades pasan a ser tablas. O sea, acá tenemos la entidad nombre, que está así en un rectángulo, pasa a ser la tabla nombre, ¿sí? O la relación, ¿sí? Hablemos de tablas si no nos confundimos. Los atributos pasan a ser columnas o atributos de esa tabla. Identificador, acá está el identificador. ¿Está subrayado? Es primer key. Punto, ¿sí? Atributo 1, atributo 2, atributo 3, atributo 1, atributo 2, atributo 3, no tienen nada raro, no le ponemos nada. Y de alternativo es not null y unique, ¿sí? Y este no me acuerdo, no vimos en la línea con puntitos, ¿ve? Hay un montón de cosas que uno no ve, pero por ejemplo, el parcial o el trabajo práctico se los voy a ir indicando, ¿sí? No sé si tenemos algún práctico así, pero yo les voy a subir. O sea, la idea es que tengan muchos ejercicios para hacer para de acá a 15 días, ¿sí? Esperen, esperen. Ay, ¿por qué en vez de cosas? Acá. Bueno, los atributos pasan a ser columnas o atributos. Atributos derivados son los que se pueden calcular a partir de otros. ¿Se acuerdan que vimos eso? Esos atributos derivados no se guardan en la base de datos, chicos. Por ejemplo, la edad. La edad se puede calcular a través de la fecha de nacimiento. En las bases de datos relacionales, la edad no se guarda, ¿sí? A no ser que sea muy necesario en términos de eficiencia de tiempo y procesamiento. Por ejemplo, las bases de datos no relacionales sí la vamos a guardar, pero acá no. Fecha de nacimiento no se guarda. Por ejemplo, un total de una factura, si es un dato que se puede calcular con el detalle, no se guarda, ¿sí? Tengan en cuenta eso. La edad no se guarda porque la edad con el tiempo cambia. Es preferible tener la fecha de nacimiento y después a nivel programación, a nivel del programa, de la aplicación, ahí se calcula la fecha, se calcula la edad que va a ir cambiando. O sea, ustedes siempre relacionenlo con la vida real. ¿Es necesario guardar esto o no? O sea, ahí es donde ustedes empiezan a entrar en esto, en el juego y tomar decisiones ustedes, ¿sí? Y si tienen dudas, lo hablan con el usuario del sistema. No van a hablar en términos técnicos, van a hablar, no sé, vos qué pasa con esto, vos lo calculas, o sea, en base a cómo se manejan en rubro, en las cosas que les dan, o sea, ustedes se van a ir dando cuenta qué datos guardar y qué no, ¿sí?
Identificadores principales pasan a ser las claves primarias, las primary key. Identificadores alternativos pasan a ser claves alternativas, ¿sí? Y ahí es donde tenemos restricciones unique y not null, depende, ¿sí? Lo van a ir viendo ustedes. Ahí está. Bueno, por ejemplo, acá hay unos ejemplitos re lindos. Eliminación de atributos múltiples. Todos los atributos múltiples se deben transformar en una entidad. También se los pueden añadir, o sea, atributos no. Por ejemplo, acá tengo la entidad persona, se transforma en la tabla persona. Primary key, no está el primary key, bueno, ID persona, acá no está. Después atributo 1, atributo 2, atributo 3. Este, el multivaluado, es una que tiene muchos valores. Por ejemplo, la persona tiene el teléfono, que puede ser tipo y número, ¿sí? Puede tener muchos. ¿Qué hacemos? Hacemos otra tabla, porque una persona, si nosotros sabemos que podemos registrarle dos teléfonos a la persona, listo, metemos teléfono 1, teléfono 2 en la tabla persona. Pero como nosotros sabemos que esta persona puede tener un teléfono, dos, tres, cuatro, cinco, 20 teléfonos, ¿qué hacemos? Creamos otra tabla. Así que cuando tenemos un atributo con múltiples valores, con la doble línea, hacemos otra tabla. Por ejemplo, la persona puede tener ningún título o muchos títulos. Hacemos una tabla títulos, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense que acá tenemos ID persona. Fíjense que un primary key puede ser también foreign key. No hay restricción para eso. O sea que acá le metemos el ID persona, pero este primary key va sumado a otro primary key, que es el número, porque el número no se puede repetir. Es muy raro que no le podemos poner el ID de la persona 1, Juan Pérez, tiene el teléfono 1234. El ID de la persona 1, Juan Pérez, tiene el teléfono 134. No, tiene otro teléfono, ¿sí? Fíjense que acá el primary key es compuesto, es el ID de la persona y el número, y este es un foreign key, porque además de ser primary key acá, es foreign key a la tabla persona. ¿Se entiende? O ya sea, es muy complicado. Yo estimo que entienden. No, se entiende, se entiende. Bien, perfecto. Eliminación de atributos compuestos. Todos los atributos compuestos deben ser descompuestos en atributos simples que queden asociados a la misma entidad. Por ejemplo, persona, nombre completo, apellido 1, apellido 2, nombre 2, listo, pasan a ser columnas. No es que nosotros hacemos otra tabla, no, porque esa persona va a tener un apellido 1, puede que tenga un apellido 2, un nombre 1, puede que tenga un nombre 2, ¿sí? O sea que yo acá pondría en apellido 1 y nombre 1, not null. Sí o sí tiene que haber, una persona tiene un nombre y un apellido. En cambio, apellido 2 y nombre 2 puede ser null, puede que no tenga, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo nombre 1 y primer nombre y segundo nombre, pero apellido tengo uno. Mi hijo tiene todo, tiene los dos nombres, los dos apellidos, ¿sí? Pero debemos permitir que nombre 2, que se usa mucho, que muchas personas, incluso yo creo que la mayoría de ustedes de su generación tiene un solo nombre. Levante la mano quien tiene dos nombres, que a mí me encantan los dos nombres. Em, el 2 no lo van a usar, ¿sí? Pero en apellido hoy se usa mucho el tema de un nombre y dos apellidos, el apellido 2 va, ¿sí? Si está en el DNI, va acá, ¿estamos? El ID es primary key, que en realidad acá no está subrayado, debería estar subrayado. Y bueno, el atributo 1, ¿qué cosa? O sea que este sería, no sabemos, not null, null, not null, null. Y DNI le pondría unique y not null. ¿Estamos? Sí, ahí me entró la duda. Lo vamos a averiguar. Si nosotros le ponemos unique, si nosotros le ponemos unique, puede que sea not null. Puede que sea null. Sí. No sé si unique implica que sea not null. Ahí me surgió una duda a mí, se la voy a investigar. Pero estimo que no. Si le ponemos unique, puede que a lo mejor pueda tener valores. ¿Sí? Estas son cuestiones así que uno va aprendiendo con la práctica. Nos quedan 10 minutos. Seguimos. Después de estos 10 minutos, chicos, nos tomamos un recreíto, suponte, son las y 20 a las y 30, hasta las 11 menos cuarto. Después hacemos media horita más, ¿sí? Hasta las 11, no, 11 menos cuarto no, de las y media a las menos 20, ¿sí? 10 minutos para que vayan al baño, preparen el mate y después seguimos. Y por último, eliminación de atributos derivados. Todos los atributos derivados son eliminados del esquema lógico debido a que no se precisan guardar en la base de datos. O sea, los derivados son los calculados. Bueno, acá no está el ejemplo, pero un buen ejemplo es el tema de la edad, ¿sí? Bueno,
Bueno, muchos a muchos. Vieron que nosotros vimos este temita de los muchos a muchos. Bueno, esta relación de los muchos a muchos, que generalmente tienen atributos, pasan a ser una tabla. ¿Sí? Acá ya empezamos a hablar de cardinalidad, empiecen a familiarizarse con ese término. Por ejemplo, considérese el conjunto de entidades para modelar una factura. Una factura que tiene su ID y su fecha puede tener muchos artículos, que este es un caso em, que se ve mucho, ¿sí? O como mínimo uno, ¿sí? Que tiene un número de artículo, un nombre y un precio. Pero ese artículo puede venderse muchas veces, ¿sí? Se va descontando del stock, o como mínimo una vez o ninguna vez. ¿Qué pasa? Esta relación muchos a muchos en un esquema lógico no debe existir, ¿sí? Lo que sí pasa acá es que creamos una tabla intermedia. Siempre que haya relación muchos a muchos, siempre, 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 acuérdense, se crea una tabla en el medio, ¿sí? Y la cardinalidad se da vuelta. ¿Qué significa? Este muchos va a parar acá, este muchos va a parar acá, y acá uno, 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 cero, lo que sea. Y ese detalle va a tener el número de factura, el número de artículo, que esto puede ser un primary y foreign key compuesto, o puede que este detalle tenga un ID solo y estos dos sean foreign key, ¿sí? Ustedes si no entienden me van parando porque yo sigo. La cantidad que se compró, el detalle y el precio unitario, ¿sí? Fíjense, si ya tenemos cantidad y precio unitario, no hace falta guardar el total, porque es un dato calculado. Cantidad, precio unitario, listo, se guarda. ¿Por qué precio unitario si yo el precio lo puedo sacar del artículo? Porque ese precio puede variar. En el artículo va a ir variando el precio. Pero en cambio, en este detalle, en esta factura, con esta fecha, el precio unitario va a ser ese, ¿sí? Y se puede calcular con la cantidad. Después, a nivel programación, ese dato se calcula, el precio final, ¿sí? En este caso, las dos tablas no pueden estar relacionadas directamente, se tiene que añadir una tabla entre las dos, tabla débil o de vinculación se llama, ¿sí? Que incluya los pares de valores relacionados entre sí. El nombre de la tabla débil deviene de que con sus atributos propios no se puede encontrar la clave primaria, por estar asociado a otra entidad. La clave primaria de esta tabla está compuesta por las claves, o sea, la clave primaria está compuesta por las claves primarias de las tablas que le relacionan, pero no es una regla así que tiene que ser sí o sí así. Si ustedes me ponen un ID que se autogenere y estos dos son solamente clave foránea, no se los voy a considerar mal. Y si ponen estos dos como clave primaria y a su vez clave foránea, tampoco se los voy a considerar mal. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa les quería decir de esto? Bueno, ya se me fue. Pero más o menos se entiende. Y acuérdense que esto es clave, que esto son como tips que les voy tirando para que se den cuenta. Decir, bueno, pero profe, ¿y acá la cardinalidad cómo es? Bueno, si siempre está del foreign key, el más. Pero siempre esto va a parar acá, esto va a parar acá, uno, 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 uno. Y punto, o 1, 0, o como sea. ¿Sí? Eh, bueno, acá está, transformación de muchos a muchos. Fíjense esta notación, ¿vieron? Uno n uno n. Esto es uno a muchos. Lo pueden llegar a ver así, puede que en algún ejercicio de los prácticos estén así. Esto es lo mismo que el muchos, ¿sí? El uno es el mínimo, el n es el máximo. Bueno, acá está de nuevo, varios a varios o muchos a muchos son aquellas que tienen n a n en la cardinalidad máxima, la cardinalidad mínima no cuenta para esta situación. La relación se transforma en una tabla. Nosotros, en el ejemplo que vimos de el alumno realiza el examen, en esa relación estaba la fecha y la nota. Bueno, eso va acá. Si ustedes no saben qué nombre ponerle a la tabla intermedia, hay veces le ponen el nombre de las dos tablas, esto por esto, ¿sí? Por ejemplo, alumnos examen. La nota es el rombo. En vez de poner notas, pueden poner alumno por examen. Depende, si surge un nombre, le ponen el nombre. O sea, mientras el nombre sea más representativo, mejor. ¿Sí? Bueno, entonces, nombre de la entidad uno pasa a ser nombre E1 de la tabla uno. Nombre 2 tabla, y se dan cuenta por la relación muchos a muchos y también se dan cuenta cuando la relación tiene atributo. Ese atributo pasa hasta acá. Fíjense. ID1 primary key. ID2 primary key. En el nombre de la tabla intermedia, ID1 y ID2 es primary key, pero además es foreign key. ¿Sí? Que puede ser así o no. Puede que tengan un primary key y estos sean solo foreign key.
Es lo mismo para mí. No se los voy a considerar ni bien, o sea, se los voy a considerar bien. Háganlo de una forma u otra. Atributo E1, atributo E2, no tiene nada. Alternativo es not null, UK, UK, unique. Este alternativo, ¿sí? Y acá tenemos el atributo R, que es el que está acá. O sea, nosotros necesitamos esta tabla para poder... Este atributo puede ser alumno, exámenes, notas. Tal alumno en tal examen se saca un 8. Tal alumno en tal examen se saca un 9. Y así, ¿sí? ¿Por qué necesitamos esta tabla? Porque la nota no la podemos guardar acá, porque este alumno hace muchos exámenes. Y tampoco acá porque no vamos a saber de quién es la nota. Por eso necesitamos la tabla. ¿Se entiende? Y fíjense que 1n pasa a estar acá. 1n pasa a estar acá, en la tabla intermedia, que también se le suele decir la tabla débil, pero no me gusta decirle tabla débil. Tabla intermedia, punto. O una tabla. Pasa a ser una tabla más, chicos, ¿sí? Y acá ya nos estamos aproximando al diseño físico, ¿sí? Bueno, los atributos de la relación, los atributos que son claves principales de las entidades relacionadas, estos atributos formarán juntos. Bueno, está bien, sí. Esto después leanlo, que es lo que más o menos les... Yo por ahí voy repasando la filmina por miedo a olvidarme de algo. Bueno, acá vamos de nuevo, ¿sí? Fíjense cómo se pasa. Acá está el 0n, fíjense, o sea, acá están las dos notaciones. Yo quiero que esta también la entiendan, ¿sí? El 1n, el mínimo máximo, porque puede que les aparezca en algún ejercicio así, ¿sí? Cantidades mínimas en 1 y en 0, cantidades mínimas en 0. Esto ya lo van chusmeando ustedes cómo se va pasando. Es cuestión de sentarse. Acuérdense que esto es un curso así en el cual tienen que sentarse a estudiar bastante ustedes por su cuenta. Bueno, acá que tenemos, bueno, acá tenemos transformación de relaciones de orden n. Las relaciones ternarias, fíjense que hoy me dijeron, profe, ¿qué pasa si pongo una sola relación en relación a las dos tablas? ¿Sí? Esas son ternarias, ternarias las que vimos recién, ¿sí? En el examen práctico, examen teórico y un solo rombo. Se puede hacer eso. También se genera una tabla intermedia, pero va a tener más primary key. Esta es cuaternaria, fíjense. Esta relación relaciona cuatro entidades. Me van a quedar cuatro tablas más la intermedia que va a tener todo foreign key, primary key. Y así podemos tener mucho, ¿sí? Cada vez se hace más complejo. Es muy raro tener tanta relación, pero puede suceder, ¿sí? Recién en el ejemplo anterior hubo un planteo así y se puede hacer así, ¿sí? Pero siempre analícenlo, chicos, no se compliquen la vida. Cuando por ahí se empieza a complicar un poco, tratamos de simplificarlo, ¿sí? Esto se los va a dar la práctica, la práctica. ¿Sí? Ustedes van a empezar con uno, después se van a dar cuenta que la vida y los sistemas son todo un gran ABM con bases de datos bien estructuradas, etcétera, etcétera. Transformación de relaciones de orden n. Las relaciones ternarias, cuaternarias y n-arias, o sea, podemos ir subiendo la cantidad de veces que queramos, que unen más de dos entidades, se transforman en una tabla que contiene los atributos de la relación más los identificadores de las entidades relacionadas. La clave principal la forman todos los identificadores juntos, ¿sí? Acuérdense que puede haber una clave única, no es una regla, ¿sí? Pero fíjense ahí, son cuatro claves, significa que la clave, que la tabla intermedia va a tener cuatro claves primarias que van a ser también las cuatro claves foráneas. Ay, se me está terminando. Bueno, relaciones uno a varios, que se me va a terminar, chicos, ¿sí? Escuchen, a las -20 nos volvemos a conectar, nos tomamos 10 minutos, ¿sí? Y Bueno, seguimos con esto, ¿eh? Porque en cualquier momento se Bueno, corta. Yo profe. sigo hablando hasta que se corte, ¿sí? Relaciones uno a varios. Fíjense, bueno, puede que haya un atributo acá, pero este atributo va a formar parte de una tabla u otra, ¿sí? O sea, esta entidad pasa a llamarse lo mismo, pasa a ser tabla. Esta pasa a ser tabla y el foreign key va a ir del lado de una de las tablas.